bien denso en realidad, pero básicamente no creo que si es que consideramos esto, lo que pueda hacer una pregunta como para identificar qué tipo de leucemia es, porque básicamente aquí las claves van a ser cuatro, va a ser leucemia linfocítica aguda crónica o mieloide aguda crónica, la cuestión es saber qué cosa tiene cada cual, ¿no? Por eso ahí le hemos intentado poner todas las características y compararlas. Si se dan cuenta acá en esta oportunidad, según los objetivos, voy a comenzar por el diagnóstico, para que nadie, al menos esta parte del diagnóstico, sí la definición la tengamos todos claros. Después vamos a hablar de todo esto. Bueno, esto aquí tiene que quedar sumamente claro. Cuando se tiene por leucemia, todos tenemos claro que es neoplasia, crecimiento celular anómalo. La cuestión es que tenemos estos cuatro, ¿ya? Mieloides linfáticos, agudos o crónicos. Agudo no es porque sea 7 días o 10 días, agudo es porque la célula, esto de aquí es cómo crece la célula normalmente, célula madre, luego célula mieloide madre, célula linfoide madre, y ahí viene cada una. Aguda es cuando la célula que está proliferando anómalamente está aquí arriba, en este paso, justamente cuando es todavía célula madre, cuando todavía es célula progenitora. Eso es lo que la define por aguda. Aquí está, célula mieloide aguda, muchos mieloblastos. No es por el tiempo, la clínica puede ser orientante, pero la cuestión es esta. La leucemia mieloide aguda está en este punto de aquí, de la proliferación celular. Por lo tanto, la linfoide, o sea, la leucemia linfoide aguda, es muchos linfoblastos, o sea, aquí, cuando la célula madre pasa a ser linfoide madre. Eso se debe bien claro. Mientras que las crónicas es proliferación, pero de un momento celular más maduro, como se dan cuenta, es aquí abajo, cuando la mieloide ya comienza a dar sus células, que pueden ser cualquiera de estas. Entonces ahí es cuando se define leucemia mieloide crónica, cuando hay muchos mielocitos. Mielocitos son todos estos, todos los que derivan de los mielocitos, todos estos son mielocitos. Entonces ahí se define por leucemia mieloide crónica. Aguda es mieloblasto, crónica es mielocitos. Y por el otro lado, linfoide crónica es linfocitos. Y esto aquí es, aguda es linfoblasto. Entonces esto tiene que estar bien claro. Nadie sabe la idea de la clase que la tenía que era por los días, por los signos, no, es por el tipo celular que crece. Ya entonces y el diagnóstico. El diagnóstico definitivo lo que te voy a poner en una clínica, ahorita lo voy a presentar, cada uno tiene más o menos como que clínica sugerente, pero el diagnóstico se hace así. Con el aspirado de médula ósea, en este caso de las agudas. ¿Ya? Ahí fíjense. En las agudas, aquí les estoy poniendo en grande y en negrita, la leucemia linfoide aguda se define por diagnóstico 20% en mieloblastos. Mieloblastos no, fíjense acá. Esto va acá arriba. Ya, 20% de linfoblastos en aspirado de médula ósea. ¿Por qué les pongo acá esto aquí? Porque el doctor no te va a poner, en su aspirado de médula ósea se encuentran 25% de linfoblastos. El doctor con el examen va a poner, se encuentran células de tales características. Y eso de ahí lo vamos a revisar en un rato. Mientras que en la leucemia mieloide aguda es 20% de mieloblastos en aspirado de médula ósea. No importa que tenga 200.000 células en sangre periférica, si no tengo eso, no puede ser leucemia mieloide aguda. Entonces, esto aquí muy importante. Para hacer diagnóstico de leucemia aguda, linfoide mieloide, aspirado de médula ósea. No hay otra forma. Después la otra, la leucemia linfoide crónica. Y ahí sí no es necesario hacer aspirado de médula ósea. Aquí se hace por citometría de flujo. No sé si ustedes habrán tenido su teoría de citometría de flujo. Es sencillamente una prueba en la que pasan a cada una de las células por un rayo láser y el rayo láser las identifica como tipo celular, las identifica como los antígenos que tienen en la superficie. Eso es lo que hace el citómetro de flujo. ¿Y por qué me va a servir el citómetro de flujo para hacer diagnóstico de LLC? Porque el diagnóstico se hace con 5.000 linfocitos que expresan CD5. O sea, que tienen esta proteína aquí, en su membrana, que es el antígeno de linfocitos T. O sea, esta proteína es característica del antígeno de linfocitos T, pero en células que son linfocitos B. ¿Por qué? Porque expresan CD20 y CD21. No sé si se me ha entendido. O sea, células linfocitos B, ¿por qué? Porque expresan CD20 y CD21. Pero en este caso, como son células anómalas, también expresan CD5. Entonces, ese es el diagnóstico fino. Te encuentro 5.000 linfocitos B, porque tienen CD20 y CD21. Eso te lo dice el citómetro de flujo. Ahí te dice CD20 positivo, CD21. Y además CD5 positivo, ese es el antígeno de linfocitos T.
Eso ahí me dice que son linfocitos anómalos, es como que una combinación de 20, y más de 5000, eso me define leucemia linfoide crónica. Esa es la definición, con citometría de flujo. En la clase presentan esto de aquí, que no me quedó muy claro, como que médula ósea con más de 30% de linfocitos y menos de 55 de linfocitos atípicos en sangre periférica. Pero bueno, considerarlo, pero el diagnóstico es ese sí, de esta manera. ¿De dónde los sacados? ¿Del libro o del papel? No, del first aid. Ah, Sí, porque no, yo lo veía por acá, por allá, y esto era como que lo que interpretaba las cosas. ¿Y lo que fue el doctor Avilés ahí abajo? El doctor Avilés está acá abajo después, pero no lo he encontrado en otro lugar. Esto aquí. Lo pone como que médula ósea con más de 30% de linfocitos. Pero para hacer diagnóstico de leucemia no es necesario en realidad hacer aspirar médula ósea. O sea, basta con un citómetro de flujo que te identifique esto. Es más una cuestión de inmunofenotipo. Porque la definición, como les decía hace un rato, es linfocitos aquí, de esta parte, atípicos. Entonces, generalmente son linfocitos B, por lo que expresan esto, pero para que digamos que son anómalos, es porque expresan esto aquí. No sé si se entiende. ¿Sí? O sea, expresan CD20, CD21 normalmente. Claro. CD5 Claro. en la propia leucemia. Claro, es la propia leucemia. Ajá. O sea, digamos que en los fenotipos va a salir CD20 positivo, CD21 positivo y CD5 positivo. Eso define la leucemia linfoide crónica. Y la leucemia mieloide crónica, el diagnóstico es citogenético. Citogenético, ¿por qué? Porque tiene que haber esto aquí. No existe leucemia mieloide crónica sin esta translocación de acá. Y esta translocación de aquí generalmente se expresa como el cromosoma Filadelfia. No tiene que haber cromosoma Filadelfia para que haya esta translocación. Esto aquí es ya más a nivel genético. Son una serie de regiones en el gen que se han movido de un lado para otro. Eso se manifiesta en el cariotipo, que es donde uno ve los cromosomas, como el cromosoma Filadelfia, pero no necesariamente tiene que ser cromosoma Filadelfia positivo. Pero lo más probable es que notemos como un cromosoma Filadelfia positivo, ¿no? Porque ¿cómo más nos haría notar de que hay translocación BCR-ABL? Pero si por ahí preguntara, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica se define como, y te pone cromosoma Filadelfia, como translocación BCR-ABL es translocación BCR-ABL. No es necesariamente cromosoma Filadelfia. Por eso se hacen estudios citogenéticos. Y más la clínica, evidentemente, y el laboratorio. Porque, por ejemplo, a Isaac no le hago su estudio citogenético y le encuentro BCR-ABL, pero sin ningún leucocitosis, sin una clínica, y yo le voy a decir que no tiene leucemia. Sino que tiene que tener la clínica, el laboratorio y la cuestión genética. Ya, entonces eso ahí tiene que estar bien claro. Acá, como quizás el doctor que pone esto, la verdad no lo he revisado, no lo he encontrado, pero sí me pareció claro esto de aquí. Entonces considerar así, las agudas, aspirar médula ósea, la linfoide crónica con citometría de flujo, porque son linfocitos atípicos, y la mieloide crónica citogenético, porque tiene que haber esta translocación BCR-ABL. Entonces, si esto está claro ya, si ven algo de eso en alguna de las preguntas, definitivamente es eso. No importa, todo lo que les voy a hablar ahora es clínica sugerente, nada más. Pero eso ahí es la definición. Así que si a alguien no le ha quedado claro esto, o alguna duda, o tienen otra idea, de una vez hay que conversarlo porque es lo más importante de la exposición. Si está claro o hay alguna duda, o hay alguna prueba que no se entienda, no saben qué se refiere o algo, no hay ningún problema. Lo de leucemia linfocítica crónica, Sí. o sea, tiene que expresar CD5, CD20, CD21 y ese diagnóstico. Claro, pero tiene que haber linfocitos más de 5000. Linfocitos, o sea, te tiene que decir un hemograma. En el hemograma encontramos 20.000 leucocitos, de los cuales 40% de linfocitos. Inmunofenotipo, CD20, 21 y 5 positivo. Ya yo hago diagnóstico de leucemia linfoide crónica. Si está ausente uno de ellos, No. Claro, si está ausente, por ejemplo, CD5, no habría linfoide crónica porque sería una célula B normal. Si fuera solo CD5 positivo, CD20, CD21 positivo, tampoco podría decir porque sería una célula T normal. Tiene que ser una célula, un linfocito atípico, que se manifiesta así, de esa forma. Bueno, luego acá les pongo el momento de presentación más usual, no necesariamente yo voy a negar de que una persona de 70 años no pueda tener
una leucemia linfocítica aguda. No puedo negarlo, solo es el momento de presentación más usual, porque he visto que por ahí el doctor sí considera estas edades cuando hizo las preguntas en el despacito. La leucemia linfocítica aguda es básicamente en niños, de 1 a 10 años más usualmente. Tener en consideración que la leucemia es la neoplasia más frecuente en niños. Es la neoplasia más frecuente en niños. ¿Y qué forma de leucemia es la que más frecuente en niños? Está aquí, la linfocítica aguda. Aquí está. Esto de aquí es más o menos igual a LMA, esto acá es etiología y patogenia. En realidad lo pongo aquí en chiquito porque no está bien conocido, no se ha determinado, no hay nada que se asocie exactamente. Son todas cosas que no nos van a orientar mucho, solo para tenerlo en cuenta. La leucemia mieloide aguda generalmente es en esta edad, varones de 13 a 40 años. Y la etiología patogenia del paciente generalmente podría tener algún trastorno genético como Down, Klinefelter, Fanconi, o alguna deficiencia como ataxia telangiectasia, o haber estado expuesto a una serie de cuestiones ambientales como estos de aquí. Básicamente lo que presenta la clase. La leucemia mieloide crónica, generalmente en esta edad, varones de 40 a 60 años, y se asocia con esto, con ciertos tipos de HLA, con ciertos tipos de radiación, pero no me parece muy relevante. La leucemia linfocítica crónica es generalmente aquí, más de 60 años. Y es la leucemia más frecuente en adultos. Es la leucemia más frecuente en adultos. Y por sí sola la leucemia más frecuente. ¿De qué está hablando? La leucemia es el cáncer más frecuente en niños. ¿Ya? ¿Cuál es su presentación más frecuente? La linfocítica aguda. ¿Cuál es de todas las leucemias? Es la más frecuente en general. Esta de aquí, la linfocítica crónica. ¿Y qué presentación de leucemias es más frecuente en adultos? Esta de aquí, la linfocítica crónica. Tener en cuenta eso porque siempre es bueno saber lo más, ¿no? ¿Qué es lo más frecuente? Hay que tener en cuenta eso y la edad. Luego, la clínica. La clínica respecto a síntomas generales. Los podemos dividir en estos tipos. Síntomas constitucionales, síntomas por infiltrado medular, síntomas por infiltrado extramedular, síndrome de hiperviscosidad y el síndrome leucostático. ¿Cuáles son los síntomas constitucionales? Los que escuchamos acá, aparte del cáncer y tuberculosis. Astenia, fatiga, debilidad, baja de peso, anorexia, sudoración nocturna y fiebre. Síntomas constitucionales. Por eso nos referimos, porque en un rato voy a ir poniéndolo solamente como así. Síntomas constitucionales, para que sea un poco más fácil de verlo, porque si le pongo no todo esto es una cosa inmensa y no entra muy bien. Después los síntomas por infiltrado medular, evidentemente es por trombopenia, por granulocitopenia, anemia. Síntomas por infiltrado extramedular, la leucemia va a infiltrar hígado, vaso, hepatoesplenomegalia, va a infiltrar ganglios, linfadenopatías, va a infiltrar huesos, dolor óseo, dolor articular, va a infiltrar mediastino, se va a representar como síndrome de vena cava superior, va a infiltrar piel, va a manifestarse como eczema, como dermatosis neutrofílica, lo del síndrome de Swift, va a infiltrar sistema nervioso central, que puede manifestarse como cefalea, como parálisis. Bueno, va a infiltrar también las encías, como hipertrofia gingival, y va a infiltrar los testículos, como dolor testicular. Entonces, todos estos pueden ser síntomas por infiltrado extramedular, todos estos dolores infiltrados. El síndrome de hiperviscosidad, ¿esto cuándo se da? Se da cuando la sangre tiene una viscosidad mayor a 5 centipoides. Eso es una medida, simplemente, 5 centipoides. ¿Cuáles son los síntomas de síndrome de hiperviscosidad? Fíjense aquí, visión borrosa, acúfenos, estupor, cefalea, vértigo, convulsiones, priapismo. El priapismo es una erección prolongada que llega a ser dolorosa. Y esto aquí en síndrome de hiperviscosidad, ¿en cuándo lo vamos a ver? Lo vamos a ver básicamente en mieloma múltiple, macroglobulinemia Waldenström, leucemia y policitemia. O sea, todo aquello que haga que la sangre sea más viscosa va a dar esas manifestaciones. Y no confundirlo con el síndrome leucostásico, porque aquí acá hay algunos síntomas que se superponen, la visión borrosa, la cefalea, pero el síndrome leucostásico se caracteriza por esto aquí, isquemia de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos más frecuentemente afectados por esto? El cerebro y el pulmón. Entonces, reconocer eso aquí, síndrome leucostásico, síndrome de hiperviscosidad y estos síntomas aquí. Esa es la clínica del paciente con leucemia. Algo de eso va a tener que presentar. Ahora, según tipo, ya aquí es donde más o menos lo vamos a diferenciar. Según tipo, clínica según tipo y según laboratorio. El diagnóstico ya lo hemos explicado arriba. Es eso. No queremos esa idea en la cabeza. Esto acá solo nos va a orientar. Nada más. Al igual que la edad, solo nos va a orientar. Pero aquí hay algunas características. Acá comparamos a las mieloides, a las agudas que recién vamos a comparar a las agudas. La leucemia mieloide aguda
va a tener síntomas por infiltración medular y ósea, ¿ya? Va a tener más probablemente esto de aquí, infiltración de piel y encías, característicamente en esto de aquí, como lo presenta la clase. Se lo pregunté al hematólogo y me dijo sí, como que es más, se orienta más hacia eso. Esto aquí lo entendemos por M4 y M5, ¿no? La clasificación la vamos a hablar después, es una clasificación de la leucemia mieloide aguda, el M4 y la monocítica, monocítica. Y esto aquí, también lo he visto, se asocia a coagulación intravascular diseminada. Coagulación intravascular diseminada. El M3 de la leucemia mieloide aguda se asocia a coagulación intravascular diseminada. Después tenemos los síntomas constitucionales, que hablamos un rato, y el síndrome leucostásico. Si se dan cuenta, esto de aquí, las agudas nos van a dar más probablemente síndrome leucostásico. Las agudas nos van a dar más probablemente síntomas por infiltración medular. Porque la célula de las leucemias agudas, ¿en dónde la voy a encontrar? La voy a encontrar en la médula, en el vaso, en el hígado, la voy a encontrar en la sangre periférica. En la médula. Por eso es que más probablemente los síntomas son por infiltración medular. Y bueno, el síndrome leucostásico. Luego, si se dan cuenta aquí, laboratorio. El laboratorio de todas las leucemias mieloides básicamente va a presentar esto, ¿no? Leucocitosis. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver mieloblastos. ¿En dónde? Voy a ver mieloblastos en el hemograma, en la espiral médula ósea. ¿En dónde? En la espiral médula ósea. Y el doctor que nos va a poner, o bueno, que nos va a venir en el hemograma también, en la espiral médula ósea, va a venir. Se ofrecen células grandes, con abundante citoplasma, de núcleo granular, con algunos cuerpos de agua. Entonces, esto aquí hay que tenerlo bien en cuenta. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. La forma es diferente un mieloblasto a un linfoblasto. Un mieloblasto es así, es una célula grande, con abundante citoplasma, núcleo pequeño, y puede tener eso de ahí cuerpos de agua. Respecto a la histoquímica, presenta esto aquí: mieloperoxidasa positivo, porque la mieloperoxidasa es una enzima, no de los linfocitos, es una enzima más de los neutrófilos. Sudán negro es una tinción y esterasa específica. Esos tres de ahí van a ser positivos para el mieloide aguda. Y el inmunofenotipo, que lo que ahora me les va a tomar esto, ¿no? Esto aquí, no hay nada que hacer, es cuestión de memorizarlo. Cada uno de estos tiene un nombre, son proteínas específicas, tienen una función, pero eso es más trabajo del hematólogo. Yo creo que no he visto ningún médico interno que esté revisando estas cosas. Pero igual considerarlo, el inmunofenotipo. CD13, CD14, CD33. Entonces, esta es la clínica de laboratorio de la mieloide aguda. No me cuenta. La linfoide aguda, la clínica, si se dan cuenta, también lo mismo. Síntomas por infiltración medular y ósea. Pero más característicamente, la linfoide aguda infiltra al hígado, al vaso, al sistema nervioso central, a los testículos y al mediastino. Si se dan cuenta, la leucemia linfoide aguda es más infiltrante. Ahí por lo mismo de que la naturaleza celular es linfoide, ¿no? Hepatoesplenomegalia, infiltración del sistema nervioso central, testículos y el mediastino. Y bueno, el síndrome leucostásico, que es característico de las agudas. Respecto a la morfología en el laboratorio, ¿qué encontramos? Leucocitosis igual con linfoblastos. ¿Cómo son los linfoblastos? Son células pequeñas, de núcleo grande y escaso citoplasma. Son lo contrario del otro. Las mieloides son grandes, las linfoides son chicas con núcleo grande. Las mieloides son grandes con núcleo chico, bastante citoplasma, y las otras son chicas con núcleo grande. La histoquímica nos va a presentar esto: PAS positivo y fosfatasa ácida positivo. Esto es básicamente bastante memoria, hay que trabajar cada uno. Y el inmunofenotipo nos va a presentar esto aquí: TDT positivo. Y como bien sabemos, las mieloides agudas se clasifican en M1 hasta M7, ¿no? Las linfoides agudas se van a clasificar en LLA 1, 2, 3, ¿ya? Que es las T y las B, que se clasifican también. Ahorita vamos a hablar de las clasificaciones. Pero básicamente, yo para saber si estoy frente a una leucemia linfoide, ¿qué voy a tener? Voy a tener un TDT positivo. Si yo tengo una mieloperoxidasa positivo, más probablemente es mieloide. Un TDT positivo me orienta hacia linfoide. Y ahora tengo una linfoide B o más orientada hacia T. Esto aquí. Esto acá me la va a clasificar. Esto aquí es específico. Esos CD, los clústeres de diferenciación, son específicos del momento de la progresión celular. Porque si se dan cuenta,
acá no están considerando las otras, que era como que para hacer el diagnóstico, aunque acá sí consideran los 6 síntomas. El otro son para hacer el diagnóstico, para saber que la célula es anómala. Pero por ejemplo, si es que más se orienta hacia el brazo, o sea, hacia la línea B, va a comenzar a presentar estos aquí. Va a comenzar a presentar el CD10, que es el antígeno CALA, el CD19, que bueno, sí lo tenía que presentar para el CD22. Mientras que si es que es celular T, va a comenzar a presentar estos acá, que son números más pequeños. En realidad, leer un número operativo es bien complicado, porque uno comienza a ver un montón de CDs con un montón de números y todos positivos y todos se superponen. No hay nada de que sea simplemente ver y ver, sino es ponerse a revisar cada uno y ver qué es lo que más presenta. En realidad es una cuestión que no nos corresponde. Justo me puse a tratar de revisar esas cosas, pero no. Es bien confuso, así que solamente tener al menos la idea de que las B presentan esto aquí, que las T presentan esto aquí, y que el diagnóstico, ¿cómo lo hago? 5.000 linfocitos con linfocitos anómalos. ¿Cómo sé que son anómalos? Porque el inmunofenotipo presenta de T y de B. Entonces al menos eso sí hay que tener en cuenta. Entonces eso, recordar agudas, síndrome leucostásico y síntomas con infiltración nodular. Ahora, las crónicas. La clínica de las crónicas va a ser un poco más indolente. Presentan a varios pacientes, la mayoría de pacientes están asintomáticos. Un 50% de pacientes están asintomáticos. Generalmente estos diagnósticos lo hacen porque en el trabajo te hacen sacar hemograma cada cierto tiempo y de repente ven que tienes 120.000 leucocitos y te hacen el diagnóstico de esto. Entonces es bastante asintomático, bastante indolente, estas crónicas. Y si es que presentan síntomas, ¿cuáles son los síntomas que nos orientarían? Estos aquí. Para la mieloide crónica están más marcados los síntomas constitucionales, están más marcados los síntomas constitucionales, la astenia, la fatiga, todo eso. La esplenomegalia, la clase presenta esto aquí, el síntoma de Wintrow, que es dolor al esternón por infiltración external. Bueno, y esto acá sí nos es más orientante. La leucemia mieloide crónica forma parte de una serie de patologías que son del síndrome mieloproliferativo. Todos estos síndromes mieloproliferativos, ¿cuáles son los síndromes mieloproliferativos? ¿Qué? Claro, es una consecuencia. A los síndromes mieloproliferativos son, por ejemplo, la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis. Esos de ahí son, por ejemplo, síndromes mieloproliferativos. Todas son porque son mucha producción de células mieloides. Como hay muchas células mieloides, esto de aquí, sí, la leucemia mieloide crónica te va a presentar un hemograma con una leucocitosis muy grande, una gran leucocitosis. Una gran leucocitosis. Y por eso esas mismas células se destruyen y liberan todos estos aquí. Y por eso te causa gota. Por eso puede ser uno de los síntomas que te orienten como un signo, la gota. Y el síndrome de hiperviscosidad, que es lo que les presenté hace un rato. Los síntomas de hiperviscosidad, la visión borrosa, la cúpula, etc. Y el síndrome anémico. Si se dan cuenta de esto de aquí, las crónicas, esta crónica aquí por ejemplo no presenta síntomas tanto por infiltración nodular, no se presenta tanto como por trombocitopenia, no se presenta tanto por granulocitopenia, se presenta más por anemia, por esplenomegalia, por síndrome de hiperviscosidad o por manifestaciones de ser un síndrome mieloproliferativo, la gota por ejemplo. Entonces es más la clínica. En el laboratorio vamos a encontrar una gran leucocitosis. En las agudas no necesariamente. He visto un paciente, por ejemplo, que tenía 6.000 leucocitos, casi para leucopenia, pero que en su médula ósea tenía 84% de mieloblastos. O sea, esa es una leucemia mieloide aguda, ¿cierto? Por más que los leucocitos estén bajos. También hay que quitarnos la idea de que la leucemia es muchos leucocitos. Porque no, en realidad en las agudas es muchos mieloblastos o linfoblastos, pero en sí, en la crónica y en la otra, en la linfoide y en la mieloide, sí es más de leucocitosis, de un hemograma más de leucocitos abundantes. ¿Y qué características van a tener estos leucocitos? Que no son leucocitos normales, sino que son granulocitos en distintos estadios. Nos vamos a encontrar granulocitos en distintos estadios. No va a estar necesariamente el neutrófilo bien segmentado, sino puede estar abastonado, pueden haber mielocitos, metamielocitos, esas cosas. Y además van a presentar fosfatasa alcalina leucocitaria disminuida, fosfatasa alcalina leucocitaria disminuida, porque son leucocitos anómalos, no tienen esa enzima.
y por su propia destrucción van a liberar LDH, ácido úrico y vitamina B12. Entonces, esto aquí, aumento de esto, es orientante a destrucción celular. Si se dan cuenta, es más o menos como que el patrón de las hemolíticas, ¿no? Pero eso ahí es característico de los síndromes mieloproliferativos. Bueno, y en cuanto a la leucemia linfoide crónica, igual, se diagnostica usualmente por un hemograma de rutina, síntomas constitucionales no tan marcados como aquí, pero sí también hepatosplenomegalia, y la característica de esto aquí, por lo mismo que es linfoide, es la linfadenopatía. Y presenta también síntomas por infiltración nodular. Pero linfadenopatía, entonces considerar acá, ¿no? Mieloide crónica, los síntomas constitucionales, la gota, el síndrome anémico. En la linfoide crónica, la linfadenopatía, la hepatosplenomegalia. En el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Evidentemente linfocitosis. Aparentemente normales, pero hay una característica ahí que son las células en mancha. Que es porque en realidad no son linfocitos normales, son aparentemente normales. Y por lo mismo que son medio anormales, en el proceso de tinción, algunos se destruyen y generan unas células en mancha. Ahí se les llama células en mancha. No les traigo la imagen porque igual no creo que estemos en el microscopio buscando esas células, pero por ahí puede ser que los otros les pongan, ¿no? Células de mancha en el froti en sangre. Que se explica por eso, linfocitos anómalos que se destruyen en el proceso de tinción. Células de mancha. Y esto acá, ¿no? La granulocitopenia, anemia, esto aquí, importante. Una de las causas de anemia hemolítica por anticuerpos calientes es eso ahí, la anemia hemolítica autoinmune. ¿Se recuerdan? Una de las anemias hemolíticas autoinmunes por fríos calientes, una de las calientes es esto aquí, la leucemia linfoide crónica, la anemia hemolítica. Y presenta hipogammaglobulinemia, por lo mismo que son células linfocíticas alteradas. Entonces, un montón de información un poco extraña, es cuestión de revisarlo, repasarlo, tratar de encontrar ahí la ilación. Sí tienen su explicación, pero para no trazarnos tanto, aquí está, se dan cuenta en dos diapositivas, ahí las características principales, espero no sean confusas. ¿Ahí hay alguna duda? Pues probablemente nadie se vaya a la clase sabiendo exactamente lo que dice ahí, ¿no? Es poco, pero es como que son 4 cosas, pero son ahí distintas, hay que estarlo revisando. Pero ahí está, para que lo revisen, un poco más sencillo. Luego, la clasificación. Esto sí es ya cuestión de trabajarlo cada uno. Acá se los pongo, me da el trabajo ordenado para que sea un poco más fácil. Las LMA se clasifican, el pronóstico. ¿Cuáles son las de peor pronóstico? Las mieloides. La de mejor pronóstico, las linfoides. Y de las linfoides, la de mejor pronóstico, el tipo B está positivo, que es el CD10. De las mieloides, la de mejor pronóstico, la M3, por lo que después de haber sido retinóide. Y la más frecuente, la M2. Entonces, al menos tener esas consideraciones. Luego, lo de aquí, seguramente ya varios se lo saben. Revisamos, por que pregunte. De las leucemias linfoides agudas, se dividen según la morfología y el inmunofenotipo. Acá es más por la morfología. Agarra el microscopio, veo las células y ya más o menos sé cómo va. Acá es morfología y inmunofenotipo, o sea, citómetro de flujo. Inmunofenotipo, citómetro de flujo. Tipo T. Me lo va a definir tipo T porque presenta estos clústeres en el citómetro de flujo. Me va a decir esto. Si yo veo esto acá, veo C2, C3, C5, C6, yo pienso que es más una T. En el microscopio, ¿cómo la diferencia entre LLA1, 2 o 3? La LLA1, como nos dijo Rolly, célula pequeña con menos vacuolas. La 2, célula mediana con más vacuolas. La 3, célula grande con más vacuolas. Y ahí tienen sus otros nombres, ¿no? La LLA1, la LLA2 que es la indiferencial, la LLA3 que es el linfoma de Burkitt en la fase leucémica, ¿no? Como lo ponen ahí en la clase. Y el tipo B se divide en pro-B, pre-B temprano, y pre-B y B, que es básicamente por esto de aquí. Pro-B CD19 y 20, pre-B temprano CD19 y 20, y el antígeno CALA, que es este de aquí, y es pre-B, que es cuando la inmunoglobulina es citoplasmática, y B, cuando es la inmunoglobulina ya de superficie, una célula B madura. Entonces esto acá es cuestión de revisarlo, para tenerlo en consideración, lo de los pronósticos, ¿no? Que es un poco más útil. Y las crónicas, tenemos algunas clasificaciones en las crónicas. Tenemos la clasificación de Wright, que fue motivo de pregunta del pasito, que básicamente es revisar esto, ¿no? Linfocitos,
más de 15.000 en sangre periférica y 40% en médula ósea, y yo estoy hablando de un estadio 0. A esto le sumo la linfadenopatía, hablo de estadio 1. Le sumo la patógenorealia, estadio 2. Le sumo hemoglobina menos de 10, estadio 3. Y ya, plaquetas menos de 100.000, estadio 4. Entonces, como que va empeorando respecto a cómo va infiltrando primero los ganglios, luego va infiltrando el hígado, va infiltrando la amígdala y termina por infiltrar la médula. Entonces, así es la cuestión. También revisarlo. Después, la clasificación de Dines, que esta acá también nos sirve como pronóstico, porque también vamos a hablar de pronóstico. A, B y C. ¿Qué es lo que observan? Hemoglobina y plaquetas. Hemoglobina y plaquetas altas, arriba de 10 y 100.000 respectivamente, y menos de 3 sitios con adenopatía, buen pronóstico. Luego, mi hemoglobina y plaquetas siguen más de 10, más de 100.000, pero ya tengo 3 sitios con adenopatía, intermedio pronóstico. Y ya mi hemoglobina y las plaquetas están bajas, ya es C, o sea, mal pronóstico. Entonces, esta clasificación es para la LS crónica. Y para la LMC, seguir básicamente sus clasificaciones según sus fases. Identificar la crónica, de la acelerada, de la crisis plástica. Hasta que hay un programa para clasificarlo, en realidad no. Para la amiloide aguda te van a tener que decir, bien difícil, no creo que nos tengan así, porque tienen que ponerte una imagen. Para la linfoide aguda, ahí sí, te pueden poner un fenotipo. Te ves ahí CD2, CD5 positivo, ya me orientas hacia aquello, ¿no? Entonces, ves las otras, si tenés 20 positivo, ahora que te pidan decir pre-B, pro-B, 100B, ya revisarlo, al menos tenerlo en cuenta. Después aquí, en la LNC crónica, que fue como nos lo preguntaron, nos pusieron en el laboratorio, pues, ¿no? En la clínica, y tenías que decir cuál era. Y ya para el pronóstico también, laboratorio y clínica. Y para la LMC, las fases, crónica, acelerada y crisis plástica. También, cuestiones sencillas. Crónica, con asintomáticos, síntomas constitucionales, menos del 10% de promielocitos más blastos en médula ósea. O sea, suman los promielocitos, los blastos que hay en médula ósea y menos del 10%, ya yo pienso más en una crónica. Leucocitos, crónica, ¿no? Como les decía, la LMC, síndrome mieloproliferativo, sí tiene más probable que haya muchos leucocitos. Por eso hacen síndrome de hiperviscosidad, a diferencia de las agudas que hacen más síndrome leucostásico. Luego, la acelerada, ya en vez de ser asintomático, es ya una esplenomegalia progresiva, pero es difícil, ¿no? Como el otro podría ser esplenomegalia progresiva. Bueno, pero al menos eso sí tienes que verlo. Vasofilia, el doctor va a poner ahí vasofilia, va a poner plasma de sangre periférica. Porque igual, la crónica, la acelerada, todo el mundo va a decir, todos van a tener 150.000 leucocitos. Pero yo veo vasofilia, veo blastos, no, esto ya es acelerada. Ya. Vasofilia, blastos, trombocitos, ya todas las series comienzan a aumentarse, y ya digo acelerada. Si yo solamente tengo leucocitos aumentados, yo pienso en crónica. Y si ya tengo eso aquí, me pienso en acelerada. Y crisis plástica es, evidentemente, blastos. Es cuando la leucemia amiloide crónica se agudizó. Porque si se dan cuenta, esto acá que cumple criterios para leucemia amiloide aguda, ¿cierto? Entonces, eso es la crisis plástica, es la agudización de la LMC. Entonces, así se divide. Hasta aquí, algún problema para el diagnóstico, algún problema para la clasificación. Es solamente cuestión de ponernos a revisarlo. Acá no hay mucha explicación fisiopatológica, no hay mucha cuestión que pueda florearle, pero sí es cuestión de ordenarlo y revisar cada uno por separado para ver cuáles son las diferencias, porque todos son parecidos, todos tienen leucocitos, todos tienen hemoglobina, todos tienen astenia, pero por ahí tienen algunas diferencias, así que es solo cuestión de sentarnos y revisarlo así cada uno. Luego viene la parte del tratamiento, que tampoco nos corresponde mucho eso, cuando hagamos algo así que vamos a tener que consultar al hematólogo. La NMA es un tratamiento más intensivo, de corta duración, en cambio la linfocítica aguda es menos intensa y es más larga. Entonces, al menos esto, el trasplante de médula ósea se indica en NMA en la primera remisión. O sea, al paciente lo sacas del problema agudo y se indica el trasplante de médula ósea. Mientras, o sea, una vez que remite, sí, está con la lesión amiloide aguda, está con todos los síntomas, está con la leucostasia, la esplenomegalia, todo el problema. Le doy el tratamiento, se le bajan los leucocitos, se le bajan los blastos de médula ósea, ya tengo un paciente que ha hecho remisión, entonces ahí se hace el trasplante de médula ósea, en la primera remisión. En la LLA, el trasplante de médula ósea solamente en las recaídas, o sea, yo lo trato al paciente, no le trasplanto, vuelve a empeorar, ahí se indica el trasplante de médula ósea, entonces tiene ahí algunas diferencias. El tratamiento de la NMA, bueno, en la clase presenta antraciclina y ARC, el aminoácido C,
Esto acá hay que saber. Esto acá, bueno, esto lo dejamos para los oncólogos, los hematólogos. Pero esto sí, que la M3, la promielocítica, responde al ácido al-transretinoico. Bueno, esto acá, que para la LDA hay que darle BPDL, que es la vincristina, la prednisona, la daunorubicina y la L-esparaquinasa. BPDL para LLA. Para el LMC, esto hay que saber, el imatinib bioral. LMC, ¿cómo se hace el diagnóstico? Por aspirar médula ósea, por citogenética o por ciclómetro de flujo. Citogenética. Y el tratamiento, imatinib. Hay acá otras cosas que la clase lo presenta. Podemos revisarlo ahí, tratar de ponerlo ordenado, teoría de progresión, para que sea más fácil. Siempre hay que tratar de ver cómo la forma más fácil de que entre la cuestión. Pero esto acá se tiene en consideración. El imatinib para la LLC. Y para la LLC tendré en consideración al menos el CHOP. Primera línea. Ciclofosfamida, hidroxiautorubicina, que es la roja, tiene otro nombre, ¿no? Hidroxiautorubicina, daunorubicina, adriamicina. Oncovin, que es vincristina, y la prednisona. Entonces ese es el CHOP. Entonces al menos tener en consideración eso, ¿no? La NA, el ácido transretinoico, la LA, el BPDL, el LMC, el imatinib y el LLC, el CHOP. Al menos tener esa idea. En realidad estamos viendo segunda línea, alternativos. Puede ser, pero bueno. Linfocítica aguda, no sé, me parece que no dan dosis. Probablemente sí, no recuerdo bien que daban dosis, ¿no? Pero al menos tener en cuenta eso, porque estamos aprendiendo dosis. No, ya sí, lo que se pone a preguntar dosis, pues no nos corresponde, porque supuestamente nosotros tenemos que salir sabiendo lo que hay en medio interno. No sé si habrán visto alguno de sus profesores haciendo tratamiento quimioterápico. O sea, es bien difícil. Si no lo saben ellos, lo vamos a ver nosotros. Más allá cuando estamos aprendiendo a usar la dosis de la amoxicilina, esas cosas, ¿no? que sí lo vamos a usar más. Bueno, la toxicidad por la quimioterapia, ya sabemos básicamente la emesis, la caída de cabello, el daño a la médula ósea, ¿no? Hematológica, alopecia. ¿Qué es lo que se utiliza? Acá sí, los cetrones, el ondansetron. Para tratar la náusea por quimioterápicos se utilizan los cetrones. Ondansetron, hay otros cetrones por ahí. Y bueno, los corticoides. El síndrome de lisis tumoral, ya lo conocemos. Hiperglicemia, hiperfosfatemia, hipercalemia e hipocalcemia. Esto acá ya lo conocemos. ¿Cómo se trata? Esto sí he visto que sí lo ponen en su plan de trabajo. Hidratación, alcalinización y alopurinol. Aquí trabajo. Hidratación, alcalinización y alopurinol. Eso ahí sí tenerlo en cuenta. Puede ser muy robusto y si hay que conocerlo. Luego, ya hemos visto el diagnóstico, hemos visto clínica, laboratorio, hemos visto clasificación, hemos visto tratamiento. Ahora pronóstico. Esto acá sí es, pero una memoria pero salvaje, ¿no? Porque no sé si es que los otros van a preguntar eso, pero lo ponen en la clase, lo ponen en la clase y acá te ponen la LLA favorable, esta característica. La desfavorable, esta característica acá. Bueno, ¿qué me voy a poner a hablar de estas cosas? No hay nada que entender, no son estudios que han demostrado eso. Ya si los otros preguntan, bueno, está en la clase, ahí lo tenemos, hay que considerarlo. Eso acá les pongo la clasificación de Binet porque ya lo explicamos arriba ya. Esa es la de la A, la B, la C. Al menos las clasificaciones sí hay que tratarse más claras. Ya esto queda tiempo. Luego leer el y esto aquí es la otra leucemia que habla de la clase, que es la leucemia prolinfocítica, la de células peludas. Y bueno, ahí tiene una historia clínica más o menos un poco característica. La pancitopenia, la poca linfadenopatía, bueno, la leucocitosis, como casi todas las lesiones usualmente tienen, la esplenomegalia, bueno, pero acá más la pancitopenia, ¿no? La pancitopenia y la poca linfadenopatía. Bueno, pero en la clínica con clínica no vamos a diagnosticar ninguna leucemia. Generalmente lo que se hace en la práctica es paciente con hepatosplenomegalia, baja de peso, 60 años, allá, descartar leucemia. Eso es lo que se hace. Por clínica no se hace ningún diagnóstico, ni siquiera sospecha, solamente descartarla. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Cuando se observa esto aquí. Células B, esta leucemia prolinfocítica es de células B, pero que tienen proyecciones citoplasmáticas.
cosas que se ven como células peludas. Ahí en la clase lo ponen, ahí son células que tienen como unos pelos. Y son esto aquí, son TRAC, o sea, son fosfatasa ácido tartrato resistente. Y como células B tienen marcadores aquí de células B. Y bueno, y aquí está el tratamiento, considerarlo. Básicamente es todo, más que estarles explicando, como en otras clases, es más, he tratado de ordenárselos para que esté un poco ordenado y cada uno lo revise. Si es que hay alguna duda o alguna consulta. ¿Alguna consulta? El síndrome leucostásico, ¿qué síntomas podría tener? Y sería más agudo que crónica. Claro. Si es que yo tengo, por ejemplo, un paciente con síndrome leucostásico, con hepatoflebotomegalia, linfadenopatía, y que encuentro en sangre periférica 150.000 leucocitos con metamilocitos y otras cosas, trombocitosis, cromosoma Filadelfia negativo, BCR-ABL positivo, y que tengo mieloblastos en 15%, no sé si que me habrán seguido, pero mieloide crónico. Claro, por más que sea cromosoma Filadelfia negativo es positivo, por ahí no. Solamente revisarlo, si es que hay alguna otra consulta, de todas formas considerar en el Harrison, creo que no es mucho, no me da tiempo a revisar el Harrison, vamos a revisar la clase, por ahí he revisado un artículo y el libro que yo uso, si es que alguien lo quiere me lo pide, nomás espero que te lo explican todas las revisiones en una cara creo, pero bastante somero en realidad. Bueno, no sería todo, eso son las dos clases, he tratado de resumir para que nadie se aburra en estas 13 diapos y he tratado de trabajar de todo.